abrir esta. Las fracturas se denominan supracondíleas porque están ubicadas por encima de los cóndilos del húmero. Las dos grandes clasificaciones que tenemos es las que competen a los niños y las que afectan a los adultos. Esta división se hace considerando que los niños tienen un proceso de desarrollo que está en ese momento activado y los adultos ya no van a crecer, entonces el manejo cambia mucho. Es bien importante establecer los parámetros que hemos tenido para otro tipo de lesiones de huesos, como son que sean abiertas o cerradas. Esas fracturas supracondíleas tienen un efecto muy importante, puesto que es una articulación muy móvil, la del codo, y cuando son mal manejadas o no son manejadas, dejan unas secuelas que son casi siempre un trastorno visible, es decir, una deformidad angular o un trastorno funcional, como puede ser una limitación para la flexión o para la extensión. Garland hizo una clasificación muy sencilla en la que dice que hay una fractura que en el dibujo tipo A es una fractura no desalojada que está alineada, se fracturó pero se quedó en su lugar. En la tipo B ya tiene una angulación y en la tipo C está desalojada. Por supuesto que la condición que va agravando una de otra está muy relacionada con la vascularidad de la región. Tenemos, aparte de todo lo vascular, lo nervioso. Y con más frecuencia tenemos lesiones nerviosas que vasculares. Entonces, la frecuencia con la que tenemos parálisis es muy alta. Esas parálisis pues, son parte de las complicaciones, pero entendiendo ahorita la anatomía, pues nos ayuda a entender por qué se vuelven fracturas difíciles. Con la intención de ser poco agresivos, tomamos siempre un punto de tratamiento como el que sea de menor molestia para el paciente. Primero se trata de reducir la fractura cuando está desalojada, como decíamos, y llevarla a su lugar. Después vendrá la fijación. En los casos más comunes, esta reducción se hace mediante unas maniobras en las que se hace una tracción y contratracción, es decir, los que intervienen jalan la mano mientras otros jalan el codo para hacer la contratracción. Se produce un doblez del codo y un giro de la mano hacia el frente, con lo que ese movimiento de supinación, de pronación, perdón, porque está la pronación, con una flexión del codo hacia atrás, nos deja orientados los puntos estratégicos que son los dos cóndilos del húmero y la punta que nos ofrece el olecranon. Esto forma un triángulo, ¿sí?, equilátero, y eso es una orientación anatómica para lo que vamos a buscar. Cuando el paciente tenemos ese desorden en esos tres puntos que comento, pues también la radiografía seguramente tendrá esos cambios. Para llevarlos a su lugar, les decía, existen las maniobras de reducción cerrada, sin abrir al paciente, pero usando, por supuesto, equipos de rayos X. No sé si estén familiarizados con un equipo que se llama fluoroscopio o brazo en C. Es una radiografía, es una imagen digital en tiempo real en la que podemos estar moviendo los fragmentos del hueso y en pantalla los vemos exactamente. Podemos ir perforando y metiendo clavillos o implantes ortopédicos y tenemos la imagen real en ese momento. Es decir, no hace falta una toma, un revelado, un secado y otra vez ahí viene la radiografía, sino todo va ocurriendo así. Sí, hay muchas radiaciones para el paciente y los que estamos dentro del quirófano, pero es una forma muy práctica, muy sencilla de llevar a cabo la reducción supervisada y la fijación percutánea. Es decir, meter clavillos a través de la piel para que se coloquen en los puntos fijos y bloqueen
los puntos móviles, es decir, el trazo de la fractura. Tenemos una clasificación de Garland muy desplazada, ahí una C. Tenemos una imagen al centro lateral de los cóndilos con esos clavillos cruzados y una imagen anteroposterior donde se une los cóndilos con el resto de la diáfisis del húmero. La fractura está en este nivel supracondilia, encima de los cóndilos. La mayoría de las veces involucra la fosa olecraneana en su porción más proximal, y eso también es una guía anatómica para que reduzcamos correctamente. Si por alguna razón no queremos usar un equipo de fluoroscopía brazo en C, vamos a hacer una cirugía para hacer una reducción abierta. Abordaremos con mucha precaución en la línea media de la zona posterior para que nos deje ver la fosa olecraneana, y desde ahí, con una disección pues casi digital, vamos a encontrar los cóndilos, el trazo de fractura, y empezar a reducir los fragmentos. Por encima de la piel perforaríamos esos clavillos que están viendo ahí para que tengamos una fijación, como habíamos comentado. Estos pacientitos, a pesar de tener una buena reducción, una fijación correcta, tenemos después ahí la fibrosis, el tiempo que el paciente dura inmovilizado porque le ponemos los clavillos y además un yeso. Al tener su brazo inmovilizado, vamos a usar un aparato de inmovilización que vaya de la mano hasta la parte media del brazo, de tal manera que queda bloqueada la muñeca y el codo, y por ende, de estar aquí quietos, el hombro. Esos pacientes empiezan a tener una pérdida de la masa muscular que conocemos como atrofia, y esa atrofia va a tener varias consecuencias. Cuando quitamos el yeso, la mano está evidentemente adelgazado, todos los músculos del antebrazo y el bíceps, y esos músculos pues los vamos a recuperar con ejercicio y movimientos. Sin embargo, mientras eso ocurre, hay un proceso en el que el paciente no puede extender completamente el brazo, y cuando esto ocurre, si el paciente tiene su brazo extendido pero le faltó un poquito de extensión, se genera una deformidad que pareciera una angulación, cuando en realidad es un trastorno de la extensión, ¿de acuerdo? Hay que identificar eso y hay que comentarlo con los familiares, porque luego piensan pues que dejamos el paciente chuequito. Entonces la extensión nos da una rectificación, pero con poquita flexión que tengamos se forma un ángulo interno, ¿sí? Un cúbito valgo se llama esto, se denomina, y con eso el paciente pareciera que tiene el codo chuequito, que lo tiene angulado. Entonces, la rehabilitación es una parte muy importante, y en todo lo de traumatología y ortopedia, yo digo que se trata de cereza del pastel, del broche de oro. Es el acabado fino de lo que sea que hayamos hecho, porque si la movilidad no se recupera, pues tuvo un resultado que no es el que el paciente espera o que deseamos también nosotros ofrecerle al paciente. De esta manera, el manejo es importante. Recuerden que uno de los signos de las fracturas pues es el aumento de volumen, es un edema importante de la región, y ese edema no nada más comprime hacia afuera, no es expansivo, también presiona hacia el interior y nos puede dar trastornos vasculares o nerviosos, de manera que el tiempo que transcurre desde que se fractura el paciente hasta que lo resolvemos es muy importante. La recuperación pues más o menos ocurre en un promedio de 6 semanas. Hacemos radiografías de control antes de quitarles los clavillos, y cuando vemos que ya se hizo el proceso visible de consolidación en una radiografía, ya está presente, desde fuera quitamos el yeso y podemos jalar esos clavillos porque dejamos las puntas salidas. En la imagen vemos que sobresalen mucho esos clavos porque por ahí los vamos a jalar para que los retiremos sin hacer una nueva cirugía. Eso simplifica las cosas, reduce los riesgos de anestesia, y los tiempos son muy breves para hacer eso. El costo también. Todo eso se hace en consultorio y en un tramo de 15 minutos.
Entonces, en el manejo de los niños, eso es importante. Cuando tenemos estas lesiones, pero se trata de adultos, tenemos unas fracturas de otro tipo. La osificación de los núcleos secundarios de osificación, que ya maduraron y están firmes, ofrecen un tipo de resistencia muy diferente, y entonces los pacientes adultos pueden tener fracturas con trazos más oblicuos, como el que estamos viendo en la imagen, ¿sí? O con más fragmentación del húmero, y esto va complicando las cosas. Igual, recordamos todo lo vascular y nervioso que está en esa zona, y eso nos hace pensar pues que el manejo también aquí sí casi siempre se ha abierto. Me he visto en la necesidad de tratar un adulto como niño con cosas muy especiales. Por ejemplo, me tocó una paciente con un problema tumoral del brazo, ¿sí? Entonces, no teníamos un hueso muy macizo, muy firme, como para desperiostizarlo, ponerle una placa, ponerle tornillos. Seguramente todo hubiera fracasado, porque, vamos a decirlo así, el hueso se barre, ¿sí? Se pierde la fijación, la sujeción de los tornillos, y eso hace que se nos desanglen los implantes. En cambio, le pusimos clavillos nada más y nos fue muy bien con la paciente. Por supuesto que no hubo una reducción perfecta ni una reducción anatómica, se le explica al paciente, pero esa sería una condición en la que el paciente sale ganando y en la que, como decíamos otro día, menos es más. Los pacientes adultos tratamos de hacer una reconstrucción anatómica también, porque buscamos la funcionalidad. La mayoría de estos pacientes pues son gente económicamente activa que necesita volver a sus actividades pronto, y una de las formas que mejor tenemos pues son los implantes. Estos implantes se van a seleccionar de acuerdo al trazo, a la ubicación del trazo, y entonces teníamos antes pues las placas simples, placas rectas, que podíamos moldear un poquito para llegar a ese punto, y estas placas rectas se volvían un poquito incómodas con un perfil grueso, sobresalían mucho bueno, no sobresalían, sino eran muy palpables y visibles de una forma subcutánea por lo delgada que está la piel en estas zonas. Al paso de los años, hubo una gran evolución en cuanto a los implantes y se volvieron de tipo anatómico, es decir, una placa que ya tiene las formas del hueso. Y entonces tenemos para el hombro proximal, para el codo, para la muñeca, el tobillo, o sea, se ha modificado muchísimo el diseño, y entonces lo que estamos viendo en esta imagen anteroposterior, donde está la letra R, son placas moldeadas, pero ya de fábrica. Estas placas tienen una ubicación medial o lateral. Pueden estar ya diseñadas para codo derecho y codo izquierdo, y por supuesto diferentes tallas y longitudes. Hay pacientes con una estructura ósea más pequeña y otros más grandes, de manera que esos implantes se escogen pues de acuerdo a la talla, al lado derecho, izquierdo y a la ubicación medial lateral. Aquí parecía que le echaron toda la ferretería a este paciente de la ilustración que tengo en pantalla. Hay placa para el cóndilo medial, para el cóndilo lateral, con los tornillos que se van entrecruzando uno con otro. También tenemos aquí una fractura del olecrano que fue tratada con un sistema que conocemos como obenque. Es un tensor que se hace poniendo un tornillo que une los dos fragmentos de hueso, pero una lazada de alambre, como pueden verla en la radiografía lateral y la parte inferior. Se hace pasar a través del hueso de lado a lado y se va a anudar donde está la punta del tornillo, como si fuera un 8, mal hecho, pero es un 8. Y eso hace que se genere una tensión, una compresión, perdón, es una banda de compresión. El tornillo los une y la banda los reduce también con la torsión que le vamos dando al alambre. Al hacer eso, se queda tan apretado que consolida más rápido y que nos permite movilizar de una manera más rápida que si lo hubiéramos hecho una fijación mínima. Estos pacientes adultos, por supuesto, también tienen los riesgos de lesión vascular, de lesión neurológica,
y de problemas de movilidad después de la cirugía. Es muy importante cuidar durante la cirugía que los implantes, como está en la foto, nos queden por encima de la línea articular, que no se metan a la zona de articulación, que no vayan a dañar el cartílago, que estén en las zonas que no tienen contacto interóseo, y de esa manera ofrecerán una funcionalidad, una fijación, pero cero estorbos, para que pronto el paciente empiece a rehabilitar. El codo es una de las articulaciones que se queda pegada con más facilidad, es decir, una rigidez postraumática. Esa rigidez está también relacionada pues con el tiempo que tenemos que esperar para que se consolide la fractura. Y eso nos hace tener un panorama siempre tenso, en el que si lo dejamos mucho tiempo se le pega el codo, y si lo dejamos poco tiempo no ha consolidado la fractura, y movilizarla podría significar que se desanclaran los implantes, que se refracturara, que perdiera la reducción anatómica, y todo eso pues nos preocupa. Entonces ahí no hay la receta de cocina de 6 semanas y le quitas, es irlo siguiendo con una radiografía cada más o menos 3 semanas, 4 semanas, para ir viendo cómo va todo hasta que lo logremos. Y cuando se haga la rehabilitación, por supuesto que deberá ser muy cuidadosa para que logremos movilizar, pero sobre todo lograr las extensiones y flexiones completas que tengan para que recupere la funcionalidad del paciente. Todos estos pacientes siempre tratamos de protegerlos después de operados con un material que conocemos como inmovilizador de hombro. Con los niños, además, les ponemos un yeso. Hay gente adulta también muy inquieta que le decimos, bueno, no le voy a poner yeso para reducir sus molestias, sus incomodidades, y permitirle que se bañe y haga cosas, pero aún así son tremendos y vuelven a mover o a hacer cosas. Yo soy muy de platicar anécdotas, y tuve un paciente que lo operé de un hombro. No sé si les conté cuando hablamos de las luxaciones acromioclaviculares, pero es un hombre pues de más de 40 años. Lo operamos, le pusimos sus clavillos, y estando así se trepó una mesa, puso una silla arriba y se subió a cambiar un foco. Se cayó. Hizo un desastre con los clavos, no hubo que reoperarlo, pero les cuento que la gente es inquieta. Entonces a veces queremos buscarles comodidad y lo único que conseguimos es inseguridad. Vamos a proponer pues que de todas maneras todos lleven un yeso. Puede ser primero una férula mientras supervisamos la herida, y una vez que haya cicatrizado, que hayamos quitado los puntos de sutura, ahora sí podemos poner un yeso ya, lo que llamamos circular, cerrado, todo completito, para que el paciente de veras no se nos mueva. Estas férulas, estos aparatos de inmovilización deben dejar libres los dedos. Van a estar a partir de esta parte de la mano liberando los nudillos, y por supuesto dejando libre el dedo gordo, para que a pesar del aparato de inmovilización, el paciente le siga funcionando la pinza, que es elemental para firmar, para vestirse, para comer, para abrocharse la ropa. Logramos pues un poquito de libertades con las cuestiones más básicas de la vida diaria, y de esa manera podemos ayudarles. La cantidad de implantes, el diseño de los implantes va a estar siempre relacionado con el tipo de fractura, y la otra, lo que tengamos disponible o lo que se pueda pagar según el caso. Tengo muchas fotografías que tenía pendientes pues en la presentación, que enriquecí más. Esta era así como que el inicio, ya puse algunas fotos, ya de ahí hice el resto, pero ya no la encontré en el correo ni nada, se quedó allá. Aparecen pues el edema, el hematoma, o sea, todos los datos clínicos que tenemos. Incluso hay ilustraciones sobre las maniobras que les platiqué hace ratito, de cómo hacer la reducción. Sin embargo, estas maniobras pues sí ocupan cierta experiencia. Digo, todos empezamos desde cero, pero la cuestión está la asesoría, en la que le jales, pero pues también cuánto le jalas, dónde le aprietas y dónde no le aprietas, para tener en cuenta que no estemos
haciendo mucha lesión por encima de las raíces nerviosas que pasan por esa zona. Es importante conservar si tenemos un problema inflamatorio severo, eso es importante. A veces no los podemos operar luego por el volumen tan grande que hicieron en el codo. Este volumen, si abrimos, después ya no los podemos suturar, se queda la piel muy tensa y llegan a tener necrosis cutánea porque tensamos demasiado las puntadas. Entonces es importante bajarles ese nivel de inflamación. Muchas veces lo conseguimos poniendo un vendaje tipo Jones. El Jones, a lo mejor ya lo manejan ustedes, se hace una venda de algodón que se va enrollando y luego se le pone una venda encima de una venda elástica para que tenga una compresión, pero de una manera acolchonada, de una manera suave, gentil, y así aprietas la fractura y de alguna manera la inmovilizas, reduces el edema y no lastimas la piel como si pusieras una venda solita encima. De todas maneras, es muy importante el reposo con la mano cuyos dedos apunten hacia arriba, ya sea cuando tienen férula, cuando tienen vendaje de Jones o cuando ya están operados y enyesados. El reposo es con los dedos hacia arriba para que tengamos una circulación que es descendente y no se nos acumule. Si el paciente baja la mano para descansar, le va a ocurrir todo lo contrario. La sangre recorre por inercia, por gravedad, y se va hacia los dedos, los inflama y les duele mucho. Entonces, ese vendaje de Jones podría ser el manejo inicial si ustedes reciben un paciente como este y no tienen radiografías en ese momento y su experiencia o el dolor del niño no da como para estarle moviendo, intentando a ver como que qué se siente clínicamente, pónganle el vendaje de Jones bien firme y se puede ir a radiografías con mucha más tranquilidad, con mucha más confianza. Eso no deja que se movilicen o se pueden inclusive exponer los fragmentos, disminuye el dolor y por supuesto el edema, y va a haber mucha facilidad para quitar y volverlo a poner de acuerdo a lo que se necesite. Se pueden tomar radiografías por encima de ese vendaje y no interfiere, pero sí para nada. De manera pues que en el caso que estamos ahorita comentando, lo que les he dicho, no los voy a enseñar a operar, pero sí deben saber qué es lo que se hace y en qué caso se hace. Y entonces el trabajo aquí será identificar que hay una deformidad con dolor, limitación funcional, que ocupa un manejo del dolor, estabilizar la articulación para que no empeore lo que ya está y evitar o contrarrestar la inflamación que ya se haya desatado ese proceso. Entonces, esas son las directrices que les deben de quedar bien claros a ustedes. Y ya luego lo que es las clasificaciones y esto. Entonces, es como si yo identifico un paciente que tiene una colecistitis aguda o crónica, pues sí, identifico que ocupa una cirugía de vesícula, yo no sé hacerla, pero con que yo haga el diagnóstico y la envíe con el médico correcto, eso ya tiene un valor médico terapéutico, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo, que identifiquen los problemas y sepan cuándo hay que apurarse, cuándo puede ser una cosa tranquila. Identificar las complicaciones y hacer el manejo inicial. Como dije hace ratito, en estos casos el vendaje de Jones es una chulada. Un ayudante sostiene los dedos en lo que ustedes hacen todo el vendaje para que quede bien parejito de la punta de la mano a la mitad del brazo, y de esa manera tendremos una valiosa ayuda al paciente, aunque no sean ustedes los que lo operen al final. Nos quedan 2 minutos, jóvenes. ¿Tienen algún comentario? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? De mi parte, no. Estrellita, ¿comentas algo? Si aquí nos quedará algún tipo de angulación, ¿se corrige con la rehabilitación o ya cuando es muy grave se hace otra cosa? Buena pregunta. Si la angulación quedó porque quedó mal reducida, aquí sí los dejamos y esperamos un tiempo para luego hacer una corrección quirúrgica que sería una osteotomía.
se le corta una rebanada, una cuña pequeña al hueso en un ángulo en el que permita girar y corregir esa angulación, y sí los podemos enderezar. Lo que les dije hace ratito, si el problema es que no dobla lo completo o no estira lo completo, con rehabilitación se arregla. Pero si de veras quedó chuequita la reducción, la rehabilitación no lo va a resolver. Es una cirugía, pero después. ¿Por qué? Porque la remodelación nos va a llevar a un proceso en el que puede ser a nuestro favor, bueno, del paciente, y con eso lograr otra vez modificar el huesito de manera que recupere sus lineamientos. Así que hay que identificar qué es